Nombre del Poder. Perdón, vamos a grabar la sesión. Como les decía, les doy la bienvenida a nombre del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, a través de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género, así como la Escuela Judicial. Damos la bienvenida a esta conferencia denominada Sexo y Discapacidad, la protección y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad en México. Esta ponencia estará a cargo del licenciado Israel Morales San Román, y en un momento más le voy a pedir a mi compañero, al maestro David Gutiérrez Manix, si me hace favor de presentarlo y de leer su semblanza. Pero antes de ello, brevemente, quiero agradecer la presencia del maestro David Turrubiartes Palomo, quien es el director de la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Muchas gracias que nos acompañe, director. Y quiero ofrecer una disculpa a nombre de la maestra Selene Velázquez Gutiérrez, porque tuvo que salir de comisión, justo me está diciendo que va en carretera y no le es posible conectarse, pero les agradecemos mucho el interés que ha despertado en ustedes esta plática. Y bueno, también pedirles un favor, quienes estén en posibilidades de encender su cámara, hacerlo en este momento, porque vamos a tomar una fotografía. Me pidió el maestro David Gutiérrez que les comentara si podemos encender un poquito nuestras cámaras para tomar una fotografía, independientemente de los otros avisos que ya les había dado el maestro Manix, de mantener su micrófono apagado durante toda la sesión. Y bueno, si hubiera alguna duda, pues irla colocando en el chat. Entonces, si nos hacen favor de encender la cámara para tomar una fotografía. Maestro Manix, me dice ese favor cuando estemos listos. Sí, gracias. Pues poco a poco se van abriendo las cámaras. Vamos a esperar un momentito. Muy bien. Mientras ello sucede, mientras se abren las demás cámaras, les recordamos de favor el micrófono apagado. Veo algunos micrófonos encendidos. Hay que apagar el micrófono, por favor, para evitar cualquier ruido ambiental que pudiera interrumpir nuestra conferencia. Muchas gracias. O bueno, no sé, maestro Manix, tal vez también tú nos puedas apoyar una vez que arranquemos con apagar los micrófonos que hayan quedado encendidos. Sí, claro que sí. Muy bien, entonces tú nos dices de la fotografía, por favor, maestro. Yo creo que ya la podemos ir tomando. ¿Ok? Sí, pongan su mejor cara. Bueno, esto es solo para ir guardando la selfie, ¿no? Para tener documentado todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias, maestra Erika. Yo voy a leer muy rápidamente una corta semblanza de nuestro ponente de esta tarde, que es el licenciado Israel Morales San Román. Antes que nada, pues agradecerle que esté aquí, agradecerle su tiempo, que haya preparado esta ponencia y sobre todo que nos está compartiendo algo que no es mera o conceptual, sino que tiene vivencias, entonces experiencias que luego no podemos obtener en otros lugares, ¿no? Bueno, Israel Morales San Román es de los derechos de grupos en situación de vulnerabilidad, es promotor del acceso a la justicia de personas con discapacidad e impulsor de su autonomía y libre emancipación. Tiene amplios conocimientos en conciliación laboral, mediación penal y medios alternativos de solución de controversias. Firme difusor de la cultura de la paz y auxiliar en la promoción de una educación por la paz. Actualmente estudia la maestría en Derechos Humanos que ofrece la unidad de posgrado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Falta decir que él es originario del estado de Tabasco, pero también un tiempo se radicó en el estado de Yucatán, y que además es una persona habilitada para fungir como oficial judicial de los nuevos juzgados de distrito en materia laboral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, pues muchas gracias por estar acá, Israel. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchas? ¿Sí me escuchas? Entonces, a ver, tengo una pregunta, es que David, creo que se te corta el micrófono, no sé si es mi internet, ya me estoy asustando. ¿Pueden confirmarme por ahí? Sí. Licenciado Israel, efectivamente se estaba cortando cortando lo que decía el maestro David Gutiérrez.
pero Ok. usted sí se escucha muy bien, licenciado Israel. Muy bien. ¿Les Adelante, parece muchas entonces gracias. si vamos empezando? No sé, es que a lo último ya no escuché muy bien lo que dijo David, entonces no sé si ya puedo empezar, ¿les parece? Sí, Israel, por favor, si ya Ok, puedes ir empezando. Yo voy a presentar tus diapositivas y tú me dices en qué momento irlas cambiando, ¿sí? muy bien. Ahorita nos quedamos en la primera, ¿va? Va. Muy bien, pues muchas gracias, David, por la invitación. Previo a iniciar con este círculo de diálogo, me gustaría mucho agradecer a la Escuela Judicial y sobre todo también a la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial de San Luis Potosí por crear estos espacios de diálogo, por nombrar estas realidades. Creo que hablar de derechos sexuales y reproductivos en general es muy tabú aún en nuestra sociedad, y ya referirnos de derechos sexuales y reproductivos de grupos en situación de vulnerabilidad es aún más complicado. Entonces, creo que todo se empieza por nombrar, por distinguir que estas realidades existen y acercarlas, por supuesto, al público en general. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por el espacio y bueno, espero que sea nutritivo para todos y todas. Mi ponencia, o bueno, el círculo de diálogo que vamos a compartir el día de hoy se llama Sexualidad y Discapacidad, una mirada desde el enfoque crítico de atención. Yo creo que es muy importante desde dónde estamos viendo la discapacidad, desde dónde la estamos definiendo, desde dónde la conceptualizamos. Por lo tanto, yo les quiero pedir, Manix, la siguiente, por fin. Si me pueden apoyar, les invito a apoyarme con 3 palabras que para ustedes defina lo que es discapacidad. Por favor, lo pueden poner en el chat, pero igual me gustaría escuchar ahí a voz algunas personas. No sé si unas 3 personas podrían levantar su mano y activar sus micrófonos y solo decirnos 3 palabras. No quiero que me expliquen nada más. Bueno, quizás un nombre si quieren, pero 3 palabras que para ustedes defina discapacidad. ¿Alguien se anima? ¿Quién se anima a decirlos? Ok, Elizabeth. ¿Alguien lo quiere hacer no solo en el chat, sino por micrófono? Me gustaría mucho escucharlos. Ese es un círculo de diálogo, no quiero que no tengan pena. Adelante, en el orden en que alzaron la mano fue primero Mariana Ramón y Ok, después Alma Valencia. Mariana, perfecto, adelante, si, Mariana. si gustas puedes abrir tu micrófono. Gracias. Hola, muchas gracias. Saludos Israel, licenciado Israel. Para mí, yo creo que 3 palabras que definen discapacidades: igualdad sustantiva, derechos humanos. Bueno, ya me pasé. Eso. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias, saludos. Alma, Hola, buenas tardes. Para mí, discapacidad es limitación, imposibilidad y discriminación. muy bien. Muchísimas gracias. ¿Alguien más quiere compartirnos sus 3 palabras por micrófono? Vi que varios estuvieron participando en el chat, pero pues igual me gustaría que, si se puede, de viva voz nos compartieran qué es para ustedes discapacidad. No pasa nada. Sería, sería retos, adaptación Ujú. y limitantes. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Disculpe. Pedro Avilés. Ah, ok. Muy bien. Es muy interesante las palabras que ustedes utilizaron. Ahí vi que en el chat pusieron varias también para definir lo que discapacidad significa para ustedes. La siguiente, Manix. Es muy importante tener idea desde dónde estamos viendo la discapacidad, desde dónde nos estamos posicionando al respecto de la discapacidad. ¿Qué es tener discapacidad? La siguiente. Según la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un nombre larguísimo para un tratado internacional, la discapacidad o las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, intelectuales, sensoriales, a largo plazo, que al interactuar con distintas barreras ven impedido su acceso pleno en igualdad de condiciones en la sociedad. ¿Ok? Aquí van a ustedes a ver en la diapositiva la definición y me gustaría, si son muy amables, otra vez su participación,
que me dijeran de esta definición que ustedes están viendo que nos da la CIDPD, ¿cómo la pueden reducir en 3 palabras? ¿Cómo podemos reducir esta definición largota en 3 palabras? ¿Qué palabras podemos usar para definir discapacidad según la convención? ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo podemos definir esta o acortar esta definición en 3 palabras? Las que están en mayúsculas, personas, deficiencias. Ajá. ¿Continúa? Son las 3 palabras que vienen en mayúsculas, personas, deficiencias y barreras. Perfecto, muy bien. De hecho, sí, las puse en mayúsculas. Pensé que no las iban a captar, pero veo que sí. Sí, efectivamente, esta definición se puede resumir en esas 3 palabras claves. Personas, deficiencias y barreras. Quiero que las anoten, si se puede, ahí, o las tengan muy grabadas, ya que es muy importante para el desarrollo de esta charla, las 3 palabras claves de la definición, y que tomen en cuenta que esta definición viene de un tratado internacional, del máximo tratado sobre los derechos de las personas con discapacidad a nivel universal, y que es un tratado que Naciones Unidas creó y que está basado en el modelo social de atención a la discapacidad. Ahí les va. ¿Qué es el modelo social de atención a la discapacidad? El modelo social es el enfoque o la visión que nuestras instituciones, que las leyes, que los tratados, que las políticas públicas, que nosotros en nuestro actuar debemos tener, se supone actualmente, con respecto a la discapacidad. ¿Puedes pasar a la siguiente, Manix? El modelo de atención, el modelo social de atención dice que la discapacidad no debe ser vista desde las barreras o deficiencias de la persona, sino desde las barreras sociales, desde las barreras que la sociedad nos impone. Problematiza la discapacidad no desde el sujeto, sino desde la sociedad que no ha tenido en cuenta a las personas con discapacidad y que las ignora. Dice que existe una cultura discapacitante, por lo tanto, no podemos decir que la discapacidad existe en el sujeto, sino existe en las barreras que la sociedad sin discapacidad nos interpone, ¿ok? ¿Puedes ir a la siguiente? Es muy importante historizar brevemente el modelo social para comprender cómo es que estamos aquí, ¿no? El modelo social, previo al modelo social, hubo 2 modelos, el modelo de prescindencia y el modelo médico rehabilitador. El modelo de prescindencia se divide en 2, el submodelo eugenésico y el submodelo de marginación. El submodelo eugenésico se da en la época espartana. La sociedad espartana, como saben ustedes, era una sociedad vitalmente guerrera. Por lo tanto, cuando nacían niños con discapacidad o con deficiencias, entre comillas, dentro de su sociedad, estos eran eliminados. Por eso se llama modelo eugenésico, porque la discapacidad era algo que no era deseado, era algo que se podía eliminar, que se podía cortar de la sociedad. De hecho, hay una película que me parece que es Gladiador, donde se ve el modelo eugenésico aplicado, se ve cómo avientan a un niño desde un monte, y es fuertísima la escena, para mí es fuertísima. En el modelo de prescindencia, la discapacidad es visto como algo malo, como algo, un castigo divino, como algo que se debe de evitar a toda costa. Por lo tanto, conforme va evolucionando esta concepción de la discapacidad, el submodelo eugenésico evoluciona al submodelo de marginación. El submodelo de marginación se da en la Edad Media y consiste en que, ok, quizás la discapacidad ya no es visto como algo maldito, como un castigo divino, pero sí se margina a las personas con discapacidad. Ya no se les elimina, pero se les deja en el estratos más bajo de la sociedad, se les interna, se les destina a la caridad, ¿ok? Ahora, el modelo médico rehabilitador se da en la Revolución Francesa, más o menos, a partir de los 1700, y conceptualiza la discapacidad como un problema de salud. Ve a la discapacidad como una enfermedad que puede ser curable. Dispone que los cuerpos con discapacidad son cuerpos que no están sanos y que deben de recibir tratamientos para curar sus males. Este modelo se distingue por hacer muchos ajustes en cuanto a lo civil, desde la seguridad social, desde apoyos como pensiones para que las personas con discapacidad pudieran sobrevivir
y desde la rehabilitación de los cuerpos con discapacidad. En los 60 se creó un movimiento en Inglaterra y Estados Unidos sobre todo, que es el movimiento de vida independiente, el cual dispone un principio vital para nosotros como personas con discapacidad: el nada para nosotros sin nosotros. Este movimiento da pie a la creación del modelo social, que es el modelo donde nos debemos encontrar actualmente. Este movimiento, creado por personas con discapacidad, por cierto, pugna por la participación de las personas con discapacidad en la vida pública, en la vida política, por tomar sus propias decisiones y asumir las decisiones tomadas, o sea, las responsabilidades que deriven de las decisiones tomadas. Y es así como llegamos a pues, nuestra actualidad, a nuestro presente, al modelo social. Ahora yo les quiero preguntar, disculpen, ¿de verdad creen que nos encontramos en un modelo social? Quiero que me digan, el actuar de nuestras instituciones, el actuar de nosotros como sociedad, ¿encaja con los presupuestos del modelo social? ¿Desde dónde estamos viendo la discapacidad? Ahí sí pueden escribir en el chat, se los agradecería mucho. Estoy leyéndolos, por eso a veces me distraigo un poco porque escucho sus respuestas. Siguiente. Como me gusta mucho leer, poco a poco me fui interesando por el modelo social desde la universidad. Yo pues pertenezco a esta corriente del modelo social, es lo que nos enseñaron en la universidad, es lo que nos enseñan en los cursos sobre discapacidad. Pero al ingresar a la maestría me pasó que, bueno, mi maestría tiene un enfoque totalmente crítico. Entonces empecé a leer de la discapacidad, pero desde lo crítico. Y me di cuenta que muchos teóricos establecen que el modelo social se ha quedado un poquito desfasado en algunas cuestiones. Yo abordo 3. Ahí dice que el modelo social destaca la deficiencia en la persona. Si recuerdan la definición del inicio, decía que la discapacidad tiene que ver con la deficiencia de la persona al interactuar con la barrera social. Continuamos expresando deficiencia, continuamos viendo el cuerpo con discapacidad como algo incompleto, como algo que carece de capacidad. Deficiencia para mí es una palabra muy fuerte y creo que en inglés incluso es peor. Disability. Disability es pues deshabilitado, ¿no? Entonces, sí es importante ver desde dónde está viendo el modelo social los cuerpos de las personas con discapacidad. Asimismo, el modelo social niega corporalidades, es decir, no acepta que hay cuerpos diversos que a causa de esta diversidad requieren de ajustes en los procesos para poder llegar a esta equidad que tanto pugna el modelo social. Y por último, es capacitista. El modelo social pugna por la autonomía de los sujetos. Sin embargo, el modelo social pugna por una autonomía derivada del capitalismo, una autonomía de do it by yourself, hazlo por ti mismo, una autonomía que pone en primer lugar al sujeto, y está bien, por un lado, pero te impregna de esta conciencia de tienes que hacerlo tú, y si alguien te ayuda, o si alguien te apoya, o si requieres apoyos, no estás ejerciendo de forma adecuada tu autonomía. Y uno se contagia de estos pensamientos, déjenme decirles, uno como persona con discapacidad empieza a negar los apoyos, empieza a no requerir ajustes, empieza a volverse capacitista también, porque considera que al ejercer un apoyo o ejercer un ajuste razonable, ya no está siendo autónomo. Y es horrible saberse así. Por lo tanto, yo, para abordar los derechos sexuales y reproductivos, que es el punto central de esta charla, propongo que lo hagamos desde el modelo crítico de atención. La siguiente. El modelo crítico de atención o los estudios críticos son una teorización de la discapacidad desde un enfoque social también. De hecho, el modelo crítico nace junto al modelo social, pero desde otras directrices. El modelo crítico no ve la deficiencia. Ya pasamos de la deficiencia y nos centramos solo en las barreras sociales y en la conciencia de la sociedad al respecto de la discapacidad. El modelo crítico para mí es muy valioso porque me hizo ver
cosas que yo no había notado en mi actuar, en mi vida diaria, en mi entorno. Y ahorita les voy a platicar bastante chisme al respecto, ¿no? La siguiente. Si historizamos el modelo crítico, previo al modelo crítico existía algo que se llamaba el modelo de la tragedia personal. En este modelo, la discapacidad era vista como una tragedia, como lo dice su nombre. Sin embargo, no era abordada como algo que no permitiera a las personas ejercer un empleo, no permitiera a las personas educarse. Era visto como algo triste, como algo desastroso, pero no bloqueaba las capacidades de las personas. ¿Dónde empieza a abordarse el modelo crítico de la discapacidad? A partir del capitalismo. El capitalismo de industrialización dispone que se requiere de cuerpos eficaces que sean la mano de obra del sistema de producción. Por lo tanto, la ciencia médica dispone que los cuerpos que no funcionen para este sistema de producción no son eficaces. Y los cuerpos que no son eficaces deben de ser segregados, deben de ser reducidos y apartarse para dar pie a que los cuerpos eficaces empiecen a escalar pues, dentro del estrato social. Por lo tanto, el Estado, como alternativa a esta disposición del capitalismo y de la ciencia médica, empieza a crear apoyos, pero apoyos dedicados o establecidos desde el paternalismo. Estos apoyos como pensiones, como seguridad social, como rehabilitación para la normalización de los cuerpos, origina que las personas con discapacidad se vayan apartando de la escala social, se vayan apartando de la sociedad y que la misma sociedad empiece a segregarlos y oprimir sus cuerpos. Al transitar del capitalismo de la industrialización al capitalismo de consumo, empezamos a ver que ya lo importante no es el cuerpo eficaz, lo importante es el cuerpo deseable, un cuerpo exitoso, en el cual las personas con discapacidad no encajan gracias a su diversidad. Esto es muy interesante porque, por ejemplo, el modelo social, que es el modelo que estábamos viendo anteriormente, origina un término que en lo personal a mí no me gusta mucho y que estuve discutiendo previo a esta charla con más personas con discapacidad, que es el término de diversidad funcional. ¿Qué entendemos por diversidad funcional? Pues yo entiendo por mi parte que funciono de forma distinta, que trabajo de forma distinta. El modelo crítico dice que esto no es así, que las personas con discapacidad no funcionamos de forma distinta, funcionamos de forma igual a las demás personas. Sin embargo, requerimos de ajustes gracias a nuestra diversidad corporal para poder llegar a los mismos objetivos. Por ejemplo, estudiar. Yo no estudio de forma distinta a mis demás compañeros sin discapacidad, pero requiero ajustes para, en mi caso que tengo discapacidad visual, acceder a un libro. Y eso no significa que yo funcione de forma distinta, significa que yo quizás estoy abordando mi corporalidad de forma distinta nada más. Pero al fin de cuentas estoy llegando al mismo objetivo, que es obtener una maestría, espero yo. La siguiente. El modelo crítico tiene 6 axiomas principales, los cuales vamos a detallar de forma muy práctica, porque el modelo crítico lo que tiene es que es muy teórico, compañeros. Entonces llega un momento en que puede ser un poquito cansado estar teorizando tanto, así que yo quise explicarles los axiomas del modelo crítico desde una forma más práctica. El modelo crítico tiene como axiomas principales la corporalidad, que es la base de todo el modelo crítico, la opresión, el capacitismo, el biopoder, las biopolíticas y la autonomía. Los primeros 5 términos o las primeras 5 palabras conforman algo que se me olvidó colocar ahí, que es el hábitus discapacitante, que ahorita les voy a explicar qué es el hábitus discapacitante. Grábense esa palabra, hábitus discapacitante. Y el último término, autonomía, es un término muy interesante que el modelo crítico retoma y vamos a hacer la comparación con el modelo social. Entonces, si les parece, empezamos con la corporalidad. La siguiente. La corporalidad tiene que ver con el estándar de heteronormatividad que la sociedad impone a los cuerpos. Es decir, existen una serie de principios, directrices, de
calificaciones, diría yo incluso, donde los cuerpos tienen que encajar para ser aceptados socialmente, para poder escalar dentro del estrato social, pero los cuerpos que no cumplen con estos requisitos son segregados, son negados, son apartados. Yo les voy a dar ejemplos en los cuales los cuerpos de las personas con discapacidad son negados, porque creo que muchas veces es difícil llevar a la práctica estos conceptos. Creo que si ustedes no lo viven como lo vimos nosotros, no imaginan cómo es que se nos niegan nuestros cuerpos, ¿no? Y es como, ¿cómo me vienes a hablar de negación de cuerpos si nunca lo he vivido? ¿Sí saben? Entonces, quiero darles como una cuestión más práctica para que se ubiquen en nuestras realidades también. Ejemplo 1. Yo, persona con discapacidad visual, voy por la calle caminando, voy con mi bastón, llega una persona sin discapacidad, me toma del brazo y me cruza de la calle, sin referirme nada, sin decirme nada, sin preguntarme si quiero cruzar. ¿Es correcto? No. No por la acción de cruzarme. Es incorrecto desde la acción de acceder a mi cuerpo sin preguntarme. Y esto lo vemos súper normal, cómo personas sin discapacidad acceden a cuerpos de personas con discapacidad sin preguntar, sin cuestionar previamente, sin respeto al cuerpo, porque a veces nos agarran de una forma muy brusca, nos jalan, o sea, creen que pueden hacer con nuestro cuerpo lo que quieran. Cuando somos cuerpos que al igual que ustedes requerimos respeto, requerimos privacidad, requerimos por lo menos de una pregunta, ¿no? De ¿puedo tocarte? ¿Puedo agarrar tu brazo? O sea, y creo que si esto lo llevamos, si ponemos el mismo ejemplo en ustedes, personas sin discapacidad, ¿cómo se sentirían si llega un extraño, los agarra del brazo y los cruza de la calle? Creo que, bueno, yo, que me problematizo a mí mismo, ¿no? Recuerdo ir, por ejemplo, en el centro de las calles de Mérida y golpear por accidente a personas porque está llenísimo, porque la banqueta no es suficiente para todos, y las personas se voltean y me dicen, fíjate, o ay, el ciego, parece que está tonto. O sea, ¿cómo el golpearlo simplemente con mi hombro ya lo consideran ustedes un ataque a su corporalidad? ¿Por qué entonces no piensan que igual están atacando a nuestra corporalidad al acceder a nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento? Ejemplo 2. Mi abuela me regala un pantalón, por ejemplo. Me dice, hijo, te traje un pantalón, está muy bonito, tiene tales colores. Yo, pues, gracias, abuela, me encanta. Pruébatelo. ¿Ok? Me lo voy a probar. Voy a ir al baño a probármelo. No, 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 hijo, pruébatelo aquí enfrente, total, no pasa nada. Y uno normaliza esas acciones porque dices, bueno, es mi familia, ¿no? Ok, no pasa nada, me lo puedo probar aquí. Pero no, realmente no es normal porque no nos están viendo como familia, nos están viendo como un cuerpo con discapacidad que, ay, por favor, como que le voy a ver a este, ¿no? Como que, ¿por qué tan dramático? Y esto lo platicaba con mis amigos y a todos nos pasan, a todos, discapacidad visual, discapacidad motriz, e incluso hay personas con discapacidad motriz o discapacidad psicosocial que son personas ya mayores de edad y que a causa de su discapacidad, pues aún son cambiados por sus cuidadores primarios, lo cual no está mal, pero lo malo aquí es que lo hagan sin respeto, que lo hagan exponiendo el cuerpo de la persona a más personas, a las cuales la persona con discapacidad no quiere ser expuesta. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho ver o observar, mejor dicho, en los centros de rehabilitación, como a los chicos con parálisis cerebral, sus mamás los cambian frente a todos. Y ok, entiendo, a veces quieres nada más cambiar a tu hijo porque ya está cansado de llevar el pañal, ya le está apretando las medias, no sé, pero creo que sí, por respeto al cuerpo de la persona con discapacidad, se deben de tomar algunas medidas para hacer estos cambios y no exponer su corporalidad ante todos. Y no lo digo por nosotros, lo digo por él, por su privacidad. Y creo que esto es algo que nosotros nunca pensamos, que nunca ideamos, porque como les digo, desde dónde estamos viendo el cuerpo de la persona con discapacidad. Tercer ejemplo, y este fue el que más me impactó. Yo tengo un hermanito con autismo y cuando mi hermanito cumplió 3 años, mi mamá se propuso trabajar el control de esfínteres, porque aún mi hermano no los controlaba. Entonces, mi mamá asistía a una asociación de madres de niños con autismo, una red de apoyo muy interesante allá en el estado de Yucatán,
y empecé a preguntar técnicas para trabajar el control de esfínteres. Y las mamás empezaron a decir, no, pues mi hijo no lo hace, mi hijo no puede controlar los esfínteres. Y mi mamá les empezó a cuestionar, ¿y cómo van al baño? ¿Cómo le hacen cuando están en la escuela y quieren ir al baño? No, pues las maestras lo lleva. ¿Y cómo hacen para que pues el niño se desvista en el baño y haga pipí, haga lo que tenga que hacer? No, pues la maestra le baja los pantalones, la maestra le ayuda con su pene, hace pipí y la maestra lo vuelve a vestir. Y nos quedamos como de, ¿qué? A ver, para empezar es incorrecto que otra persona está accediendo al cuerpo de un niño. O sea, déjense ustedes si tiene discapacidad o no, de un niño. Y pensar, o sea, mi mamá se quedó pensando, ¿qué clase de persona está accediendo al cuerpo de estos niños? Porque son maestros, pero igual no sabemos, ¿no? Y por la integridad corporal del niño, del menor, pues deben de intentar enseñarle a ir al baño por sí solos. Entonces mi mamá dijo, no, yo no quiero esto para mi hijo, y empezó a trabajar en el control de esfínteres y lo logramos. Y poco a poco hemos ido compartiendo ese testimonio con las mamás de esta red de apoyo para impulsarlas también a trabajar el control de esfínteres con su hijo y pues evitar posibles cuestiones en un futuro que se den por estar permitiendo estos accesos a la corporalidad de sus hijos. Vamos con el siguiente concepto, que es la opresión. David, si la puedes pasar, porfa. La opresión tiene que ver también con los cuerpos. Si notan, todos los conceptos del modelo crítico se van a relacionar con el cuerpo. Esto es súper interesante. Puede ser que lo sientan un poco repetitivo, ¿no? Pero es muy, muy padre cómo todo se deriva en el cuerpo de la persona con discapacidad y cómo debemos de fortalecer este cuerpo, cómo debemos de adueñarnos nosotros personas con discapacidad de esas corporalidades. La opresión es un sistema que considera que el cuerpo de la persona con discapacidad es inferior. Es un sistema que determina que las personas con discapacidad pueden ser controladas y que este control sea de forma natural. Ejemplo, para entender mejor la opresión dividida en la discapacidad. Cuando me iba a venir a estudiar la maestría a San Luis Potosí, yo le dije a mi mamá, o sea, le avisé previo a venirme que iba a ser el proceso para ingresar a la maestría. Mi mamá me dijo que sí, que todo bien, pero yo creo que ella pensaba que no iba a quedar o no tengo idea. Pero cuando ya le di la noticia que sí me aceptaron, se impactó muchísimo, se espantó, se asustó. Y luego pasaron una serie de cosas, pero el caso es que al final me tuve que venir a San Luis Potosí en 3 días. O sea, todo se dio de forma muy descontrolada, no tuve tiempo de planear nada. En 3 días me avisaron que había quedado y me dijeron que tenía que presentarme a clases. Entonces, yo tuve una pequeña discusión con mi mamá porque mi mamá me decía, no, pues ¿cómo te vas a ir así? ¿Qué tal si te pasa algo? Yo no voy a estar pendiente de ti allá. ¿Quién te va a ayudar a ubicarte? ¿Qué tal si no te gusta la maestría? Y yo le decía, no, pues esto ya es problema mío, o sea, yo estoy decidiendo irme, yo hice el proceso, yo sabía que me tenía que ir, que esto iba a pasar, entonces creo que es justo que si ya hice el proceso me vaya. Y mi mamá me dijo algo que me marcó mucho, me dijo, es que si te vas y te pasa algo, a mí me van a echar la culpa porque yo te dejé ir. Entonces me di cuenta que no solo es mi cuerpo el que está oprimido, también el cuerpo de mi cuidador primario, el cuerpo de mi cuidador primario, que en este caso es mi mamá, también sufre de opresión. Y una opresión por parte de mi familia, por parte de la sociedad, que en dado caso que si me pasara algo acá, la va a juzgar a ella. Cuando, ¿quién es el responsable de estar aquí en San Luis Potosí? Yo. ¿Quién es el que va a asumir las decisiones de estar aquí en San Luis Potosí? Yo. ¿Quién es el que se debe de cuidar aquí en San Luis Potosí? Yo, porque al fin de cuentas soy persona mayor de edad y soy una persona consciente que creo que puede enfrentar las consecuencias de sus actos. Creo que lo estoy haciendo, de hecho. Entonces sí me dañó mucho esto, ¿no? Ver cómo la opresión no solo deriva en el cuerpo de la persona con discapacidad, sino también en el cuerpo del cuidador primario, en cómo el cuidador primario lleva la vida de la persona con discapacidad hasta cierto punto. Es interesante ver cómo la opresión llega a tal magnitud. Continuamos, vamos con el capacitismo. El capacitismo es súper interesante, porque creo que hasta cierto punto todos podemos ser capacitistas en menor o mayor medida. Yo soy una persona capacitista, me estoy deconstruyendo, pero bueno, el capacitismo tiene que ver con una serie de sistemas que oprimen el cuerpo también de las personas con discapacidad, con
ideas construidas al respecto de sus capacidades, de lo que pueden hacer o no, y la relación que tienen con su entorno. El capacitismo se relaciona desde dos aspectos. El primero tiene que ver con el cuerpo de la persona con discapacidad y las capacidades que, entre comillas, no tiene o perdió a causa de su diversidad. Por ejemplo, a mí me pasa mucho, y esto es muy divertido, que piensan que yo no puedo subir escaleras por tener discapacidad visual. Es como, no lo pongan en un segundo piso porque él no puede subir escaleras. Y yo, ¿qué? ¿Subo las escaleras con los ojos o cómo? O también me pasó que en la Torre Latinoamericana, cuando me tocó ir, no me dejaban subir al mirador, al último mirador de hasta arriba, porque pues había que subir por escaleras y no había elevador. Y yo me quedé como, bueno, pues no hay problema, la subo. No, pero es que tú no puedes subir hasta allá. Y yo, ¿por qué? O sea, señora, no veo, pero pues puedo subir perfectamente escaleras. Y la señora se quedaba, o sea, como que no comprendía esta parte. Eso es capacitismo, pensar que a causa de la diversidad corporal que poseo, hay cosas que no puedo hacer. La segunda parte del capacitismo es que las personas con discapacidad, a causa de esta conciencia, nos esforzamos más por demostrar a la sociedad que sí podemos hacer las cosas, que sí podemos encajar, que sí podemos lograr lo que ustedes o las barreras que ustedes nos interponen, ¿no? Que sí podemos romperlas. Y está bien, hasta cierto punto yo no he abandonado esta idea de que sí debemos de intentar lograr salir de nuestra zona de confort, pero tampoco debemos de forzar a que todas las personas hagan lo que nosotros hacemos, tampoco debemos de idealizar que la discapacidad se debe de vivir de tal manera. Entonces, es feo cuando las propias personas con discapacidad nos volvemos capacitistas de nuestros compañeros y esperamos que nuestros compañeros actúen como nosotros actuamos. Un ejemplo de esto sería también pensar que las personas con discapacidad auditiva todas pueden leer los labios y por lo tanto nosotros no debemos de poner un ajuste razonable de un intérprete porque al fin de cuentas, él los lee, él lee los labios. Todas las personas con discapacidad auditiva, voy a decir la palabra, todos los sordos, que está mal empleada, leen los labios. No es cierto, ese es capacitismo también. O forzar a las personas con discapacidad auditiva a usar implantes cocleares. Yo esto no lo veía mal, fíjense, pero hablando hace poco con una doctora que tiene discapacidad auditiva me dice que es horrible porque esto los segmenta, los excluye incluso de su propia cultura. La cultura sorda, la cultura de la lengua de señas mexicanas, es una cultura en sí misma, tienen su propio diálogo, su propio lenguaje, tienen sus propias culturas, sus propias costumbres. Entonces, al forzarlos a usar estos implantes, ellos no se sentían ni parte de su cultura, ni parte de nuestra sociedad. Entonces quedaban en medio. Y me quedé como, wow, qué interesante. Los siguientes dos, mejor dicho, la biopolítica y el biopoder. Es muy complicado teorizar la biopolítica y el biopoder porque los teorizamos desde Michel Foucault, el cual lo amo porque me encanta cómo analiza la sociedad desde una forma tan crítica, pero creo que sí podemos llegar a dar un poquito de vueltas. Entonces, prefiero darles ejemplos de lo que es la biopolítica y el biopoder para no hacer esto cansado. El biopoder, vamos a empezar por el biopoder. El biopoder tiene que ver con el impacto individual que el Estado, la sociedad y las familias causan en los cuerpos con discapacidad. El biopoder origina disciplinas como la educación, como la medicina, como la psicología, que establecen control en las personas con discapacidad, en los cuerpos de las personas con discapacidad. Y aquí vemos cómo la educación, cómo la medicina sobre todo, van construyendo el ideal que las personas en general tienen de la discapacidad. Vamos viendo cómo el Estado no tiene interés alguno por contrarrestar estos ideales que van construyendo las instituciones y prefiere generar políticas asistencialistas para romper con los esquemas de la discapacidad. Un ejemplo, de hecho, es lo que está haciendo actualmente nuestro gobierno para atender la discapacidad. ¿Qué se le hizo fácil a Obrador, a nuestro presidente? Poner pensiones que hasta cierto punto ayudarán a las personas con discapacidad a tener independencia económica, pero no es cierto, esto no está resolviendo nada. No estamos realmente abordando la discapacidad, solo estamos generando una biopolítica, de hecho, que es el siguiente término. La biopolítica tiene que ver con el biopoder, pero
en vez de abordar la corporalidad de la persona con discapacidad desde lo individual, lo hace desde lo colectivo. Existen muchas biopolíticas que nosotros no notamos. Por ejemplo, se me ocurre cuando una mujer está embarazada y el niño, en este caso el producto, mejor dicho, viene con discapacidad, con síndrome de Down, con discapacidades que son detectables previos al nacimiento, como hidrocefalia, macrocefalia, el doctor muchas veces informa a la mamá de esta situación. Eso no está mal. Tampoco está mal que la mamá decida si tener a la persona o no tenerla. Lo malo aquí es cuando se obliga a la persona, a la mamá, a abortar al producto. Y esto ha pasado muchísimo. De hecho, hace unos días estuve en la Universidad Cuauhtémoc, me invitaron a evaluar unos proyectos de medicina, porque estaban llevando una materia de antropología, y era muy curioso cómo en los estudios de los chicos determinaban que ni siquiera se les preguntaba a las mamás, era como de, oye, el niño viene con síndrome de Down, ¿lo abortamos? O sea, procedimos al aborto o cómo? Y la mamá como de, o sea, no, pues, por favor, dame más información, por favor, canalízame con asociaciones, por favor, defíneme qué implicaciones conllevaría que mi hijo nazca con síndrome de Down. No, 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 yo digo que lo mejor es que ya de una vez abortemos y así no te mortificas. Incluso dijo una mamá que así le dijo el doctor, ¿no? Entonces, imagínense, ¿no? Esa es una biopolítica totalmente porque estamos controlando los cuerpos, estamos evitando que los cuerpos nazcan con tal de no establecer políticas adecuadas a la discapacidad. Estos 5 términos que les mencioné anteriormente, la corporalidad, la opresión, el biopoder, la biopolítica y el capacitismo, conforman el hábitus discapacitante. El hábitus discapacitante es un término que acuña Pierre Bourdieu, un sociólogo francés, el cual también es bastante complicado de teorizar, pero a palabras simples, el hábitus discapacitante tiene que ver con la conciencia que la sociedad encierra al respecto de la discapacidad. La sociedad, nuestras sociedades dividen a las personas en campos, y al hacer estas divisiones, al hacer estas segregaciones, creamos que las personas tengan concepciones idealizadas de determinados grupos de población. Y estas concepciones se ven desde arriba. Yo, persona que encaja en la heteronormatividad, persona blanca, heterosexual, patriarcal, te veo a ti desde aquí arriba, persona con discapacidad, como un inferior, como una persona que no encaja, como una persona que no merece tener lo que yo tengo. Y por eso me gusta el modelo crítico, porque el modelo social dice que se soluciona todo rompiendo las barreras sociales. Y ya con eso tenemos inclusión. Y no es cierto. Las barreras sociales van más allá. Las barreras sociales son conciencias discapacitantes. Las barreras sociales no están en lo arquitectónico, no están en la imposibilidad de hacer ajustes en la educación. Las barreras están en la mente, en la conciencia, en la idea que ustedes tienen de la discapacidad y en su negación a acercarse a la otredad con discapacidad. Vamos con el último término, que es la autonomía. Este lo quise poner, no es un término clave realmente del modelo crítico, pero me interesa cómo el modelo crítico ve la autonomía y tiene que ver con los derechos sexuales y reproductivos que a continuación vamos a abordar. La autonomía desde lo crítico no es un hazlo por ti mismo como en el modelo social. La autonomía de lo crítico, desde lo crítico, perdón, es un hazlo, como puedas hacerlo, pero vamos a hacerlo. Y me encantó un discurso que se dio por parte del Movimiento Vida Independiente España en el Foro Internacional de la Constitución de Apoyos para Derechos Sexuales y Reproductivos en Madrid, que creo que fue en el 2016, si no me falla la memoria, donde la persona que invitaron, se llamaba Jesús, da un discurso al respecto de cómo se debe de ver la autonomía. Este chico, tiene cuadraplegia, es decir, que no puede mover sus 4 extremidades, solo puede mover del cuello hacia arriba, y decía que él se sentía muy frustrado cuando le decían que no era autónomo porque requería de ayuda para hacer actividades como tomar agua incluso. Y él dispone que no, que la autonomía va más allá de hacer las cosas por ti mismo.
Si él requiere que una persona le ayude a tomar agua porque no puede mover sus manos, o requiere de algún aditamento como un popote para poder tomar agua, eso no significa que él no sea autónomo, porque al fin de cuentas está logrando el objetivo, que es tomar agua. Y esto va nuevamente al término de diversidad funcional, no sé si lo recuerdan. Él no está funcionando de forma distinta, está empleando ajustes, ya sea ajustes tecnológicos o ajustes de una persona, que una persona lo apoye para lograr su autonomía. Pero que una persona te preste un apoyo, que una persona se adhiera a tu corporalidad para que tú puedas realizar una actividad, no significa que tú no seas autónomo. Y él describe que la persona, en este caso puede ser el cuidador primario, puede ser un asistente, puede ser un amigo, que te ayuda a hacer una acción tan simple como tomar agua, por ejemplo, él no lo está haciendo desde el punto de vista de un otro, lo está haciendo como parte de tu corporalidad. Él se está uniendo a tu cuerpo para poder llegar a este objetivo que es tomar agua, para poder llegar a este objetivo que es comer, para poder llegar a este objetivo que es bañarte. No debe ser visto esta persona que te está ayudando a obtener tu autonomía como un otro, sino debe ser visto como parte de tu propio cuerpo, como parte de lo que tú eres para llegar a tu autonomía. Entonces me interesó mucho cómo es el modelo crítico, ve la autonomía más allá de hazlo por ti mismo y la emplea como una herramienta liberadora, diría yo, una herramienta de empoderamiento. Y bueno, ya pasamos a la siguiente. Previo a hablar de los derechos sexuales y reproductivos, que es el tema que vamos a tocar, ya que les expliqué los enfoques y desde dónde yo estoy viendo estos derechos sexuales y reproductivos, que ese es el modelo crítico, me gustaría decirles que yo cuando me acerqué por primera vez al modelo crítico, que fue hace como 8 meses, para mí fue súper disruptivo. Como ya les dije, yo venía del modelo social, yo venía con el ideal, perdón, de un modelo social, donde sí tenemos deficiencias, pero también hay barreras, donde cuando la deficiencia interactúa con la barrera, se crea la discapacidad, donde sí la sociedad tiene algo que ver con las barreras discapacitantes, sin embargo, también mi deficiencia tiene que ver por ahí, y empezar a entender que no soy yo, que yo solo tengo un cuerpo distinto, que realmente no soy deficiente de nada, que realmente no estoy incompleto, me hizo bajar incluso mis ideas capacitistas, porque yo sí era de pensar, es que lo tengo que hacer, es que tengo que ver cómo lo hago, es que no debo de pedir ayuda, y no, ahorita creo que me he vuelto incluso más humano conmigo mismo. Me he vuelto una persona que si no puede, que si no sabe cómo hacer las cosas, va a pedir ayuda, que si no puede acceder a un libro, no va a buscarlo como loco por todos lados. Claro, voy a intentar obtenerlo, pero si hay alguien que me pueda prestar sus ojitos por ahí para poder leer, lo voy a pedir también. Y para mí al inicio fue muy disruptivo y yo me acuerdo, tengo muy presente una charla con David en un café y decirle, es que yo no entiendo, o sea, para mí eso está siendo muy fuerte porque me están diciendo que me están oprimiendo el cuerpo, me están diciendo que la sociedad tiene ideas capacitistas de mí. Y David me decía, es que sí es cierto, el capitalismo ha generado eso. Y yo no lo veía, pero poco a poco fui llevando esas teorías a la práctica, como lo hice ahorita con ustedes. Y fui más allá de teorizar el modelo crítico, lo fui practicando, lo fui viendo en mi día a día, lo fui viendo en las experiencias de mis demás compañeros con discapacidad. Y me di cuenta que sí, que estamos siendo oprimidos, que vivimos en una sociedad capacitista, que incluso nosotros formamos parte de este capacitismo, que nuestra corporalidad se niega, que incluso nosotros negamos nuestra corporalidad. Entonces, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte darte cuenta de eso y qué empoderante también, qué rico darte cuenta que tú no eres el problema, que es feo también porque me di cuenta que mi familia a veces también recurre a estas actitudes y que el entorno que me rodea es así, pero es bonito porque creo que puedes contribuir a romper este entorno, a romper este hábitus, a romper esta idea. Por eso quise explicarles todo esto previo a hablar de los derechos sexuales y reproductivos, porque me gustaría que ustedes formen parte de esta ruptura, de este rompimiento del hábito discapacitante. Pero bueno, derechos sexuales y reproductivos en personas con discapacidad. A continuación se les va a presentar, David, hay 2 diapositivas donde están una lista de derechos sexuales y reproductivos del 1 al 16. Esta lista proviene de la cartilla de derechos de la Organización Mundial de Sexología. Existen varias cartillas
respecto a los derechos sexuales y reproductivos, y cada cartilla te va a dar una propuesta más o menos parecida, puede ser igual un poco distinta, pero a mí me gusta esta porque siento que contempla no solo derechos del cuerpo, sino derechos de acceso a la justicia, derechos de salud, derechos a la privacidad, por ejemplo, y eso me encanta. También nos hemos basado en la investigación en la cartilla que da la Comisión Nacional de Derechos Humanos. También tiene su cartilla de derechos sexuales y reproductivos. Es un poquito más completa, contempla más derechos, pero para esta ocasión yo quise ponerles esta cartilla, ¿vale? Algo también interesante de esta cartilla es que promueve que los derechos sexuales y reproductivos son para todos, todas y todes también. Es interesante ver cómo la sexualidad es algo que tenemos tan dado, tenemos tan interiorizado, que creo que nunca vemos que hay personas que no pueden explorarla libremente y que no pueden vivirla y que no pueden acceder a ella. Creo que nos parece a veces hasta algo como que, nah, no creo. Como que lo negamos, ¿no? Como que no vemos esas realidades. Por eso, repito, me pareció muy padre estar en este foro y estar nombrando estas realidades y estar visibilizándolas, porque sí, las personas con discapacidad, gracias al hábito discapacitante, gracias a las ideas conceptualizadas que hay hacia nosotros, no vivimos nuestra sexualidad, no nos podemos asumir, no podemos descubrir nuestra identidad de género, no podemos acceder libremente al erotismo, no podemos descubrir libremente la sexualidad humana, no podemos tener respeto hacia nuestro cuerpo ni privacidad. Existen casos muy fuertes que a mí me duele mucho hablar con respecto a derechos sexuales y reproductivos en personas con discapacidad. Casos que van desde negar salud sexual a mujeres con discapacidad porque se cree que ellas no requieren de eso, hasta casos que van a la esterilización, perdón, de mujeres con discapacidad para evitar que continúen teniendo hijos con discapacidad, lo cual es muy fuerte, pero es una realidad que se está viviendo. Una cuestión más que agregar a la realidad actual de los derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad en nuestro país es que el Comité de Naciones Unidas, el Comité de Vigilancia de Aplicación de la Convención, acaba de hacer un pronunciamiento a México llamándole la atención en cuanto a las políticas públicas en los derechos sexuales y reproductivos, en acceso y protección de derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad. México no está haciendo nada en cuanto a este campo. Por eso creo que ahora más que nunca es necesario empezar a ver estas realidades, porque es necesario trabajarlas, es necesario aportar a estas realidades también. Algo más que me gustaría tocar en cuanto a los derechos sexuales y reproductivos es que varias veces compañeros, mamás, cuidadores se han acercado y me han preguntado, ¿los derechos sexuales y reproductivos de verdad son para todos y todas las personas con discapacidad? Y sí, sí, todas las personas con discapacidad, todas las personas en general, deberíamos tener derecho al acceso y protección de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Ellos me ponían el ejemplo. ¿Qué pasa si hay una persona con una discapacidad severa? Por ejemplo, la discapacidad parálisis cerebral. ¿Qué pasa con una persona que tiene una parálisis cerebral muy, muy severa, que no puede moverse, que no tiene respuesta? ¿De verdad crees que él quiere acceder al placer? ¿De verdad crees que él quiere conocer su cuerpo? Y esa pregunta me marcó, porque yo promulgo que sí, que todos queremos conocer nuestro cuerpo, que todos queremos acceder al placer. Y ver a personas que solo estaban preocupadas por, a veces ni siquiera por estos puntos, sino por que su persona continúe sobreviviendo, que su persona continúe con nosotros, porque no sabes qué va a pasar al día siguiente, fue muy fuerte y de verdad me empecé a preguntar, ¿todos queremos acceder al placer? ¿Todos queremos acceder al erotismo? ¿Todos queremos conocer nuestro cuerpo? Y a la conclusión a la cual llegué fue que sí, continúo en mi postura, sí, todos merecemos poder acceder. Que una persona tenga una discapacidad severa, como quizás la parálisis cerebral, no significa que esta persona no tenga derecho a acceder a su cuerpo, que no tenga derecho a conocerse, a explorarse. Aquí la situación es que no sabemos si él quiere hacerlo o no. Esa es la situación.
pero de que merece hacerlo, de que tiene el derecho, sí, sí lo tiene. Sin embargo, hay derechos primarios que debemos de respetar que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Y como les decía previamente, tienen que ver con la privacidad del cuerpo, tiene que ver con el respeto del cuerpo, tiene que ver con la idea que tenemos del cuerpo de la persona con discapacidad. Si tenemos a un chico, por ejemplo, con discapacidad psicosocial o con parálisis cerebral, debemos de respetar muy bien su corporalidad. Al cambiarlo de ropa, por ejemplo, no exponer su cuerpo a demás personas, por respeto a su propia corporalidad, al ayudarlo a asearse, al ayudarlo a colocarse las prendas, al hacer estos trabajos de autonomía, debemos de ser muy respetuosos con sus extremidades, con su corporalidad misma, porque al momento que nosotros lo hacemos con frialdad, no sé, a veces por molestia, por cansancio, lo hacemos de forma maquinaria, podemos lastimar el cuerpo de la persona. Y también eso tiene que ver con su corporalidad, la integridad del cuerpo. Entonces sí, todas las personas debemos de tener derecho al acceso y protección de nuestros derechos sexuales y reproductivos. No importa el grado de discapacidad, no importa la población a la que pertenezcas, el campo en que te encuentres, todos tenemos derecho a que se nos proteja esto. Bueno, ya hablé un poquito de la realidad actual. Ahora yo les voy a proponer desde ahora sí, mi trabajo de investigación en la maestría, qué estoy haciendo para garantizar estos derechos sexuales y reproductivos a personas de mi colectivo, de personas con discapacidad. Yo propongo la realización de un sistema de apoyos. Hay dos términos dentro del modelo social y dentro del modelo crítico muy distintos entre sí y que la gente suele confundir demasiado. Por un lado tenemos los ajustes razonables y por otro lado tenemos los sistemas de apoyo. Los ajustes razonables se encuentran definidos dentro de la Convención Internacional para la Protección de los Derechos de las personas con discapacidad. Me parece que es en el artículo 2, si no recuerdo mal. Y disponen que son una serie de cambios, adaptaciones o modificaciones que se pueden hacer a los procesos, llámese proceso educativo, proceso laboral, proceso judicial, para asegurar la adecuada inclusión de la persona con discapacidad. La convención refiere que estos ajustes no deben de ser desproporcionales, es decir, que no deben de establecer un gasto inconmensurable o un esfuerzo ridículo o muy fuerte para la persona que va a realizar el ajuste. Sin embargo, las cortes ya han dispuesto que no, que los ajustes sí pueden ser desproporcionales o no desproporcionales, sino que se deben de hacer garantizando el derecho a la accesibilidad de la persona con discapacidad. Entonces, que una institución responda a la petición de un ajuste que no cuenta con el presupuesto suficiente para realizar un ajuste razonable, no es excusa para no hacer el ajuste, porque no importa que no se cuente con ese dinero, lo que importa es garantizar la adecuada inclusión de la persona con discapacidad. Por otro lado, los sistemas de apoyos, bueno, una diferencia muy clara, muy clave, mejor dicho. Los ajustes razonables se pueden hacer se pueden planificar previo a abordarlos o se pueden hacer sobre la marcha. Eso es muy importante, ténganlo en cuenta. En cambio, los sistemas de apoyo son sistemas reglamentados, ya dispuestos en un manual, dispuestos en una ley, en un protocolo, en un libro, aunque sea, que tienen directrices fijadas, que tienen presupuesto a veces fijado y que sí, se pueden adaptar porque cuando se atiende a personas con discapacidad, se debe hacer desde lo individual y no desde lo colectivo. Podemos adaptar los ajustes y los sistemas de apoyo al caso concreto de la persona con discapacidad, pero sí debe haber una planeación previa de lo que se va a hacer y de cómo se va a abordar el apoyo. Esa es la diferencia mayor entre un ajuste y un sistema de apoyos, que ya va a estar plasmado y pensado desde antes para poder ser aplicado. Y durante la aplicación del apoyo se va a poder modificar. Entre los sistemas de apoyos que yo propongo para garantizar la emancipación sexual y reproductiva de personas con discapacidad están los siguientes. No sé si David puedes poner la diapo.
Está la educación sexual, la cual puede ser formal e informal y debe tener ciertos parámetros de accesibilidad para que las personas con discapacidad puedan conocer sus derechos sexuales y reproductivos, conocer su cuerpo, conocer de métodos anticonceptivos, conocer sobre crianza, maternidad, paternidad efectiva. Y me encanta la definición de educación sexual informal porque también toma en cuenta las enseñanzas populares para poder garantizar que las personas con discapacidad aprendan sobre sexualidad. Los siguientes dos apoyos son la asistencia sexual y el acompañamiento en el erotismo, que tienen que ver con la definición de autonomía que mencioné hace unos momentos. Es cuando una persona externa se integra a tu cuerpo para ayudarte a conocerlo. No todas las personas con discapacidad pueden acceder a la asistencia sexual ni al acompañamiento en el erotismo. Son personas que tengan discapacidades específicas, como la motriz, como la psicosocial, y que realmente requieran de estas guías, de estos ajustes, de estos sistemas, para poder acceder a su cuerpo y conocerlos. El siguiente tiene que ver con la asistencia por parte del Estado para la reproducción y para acceder a la sexualidad. Aquí promulgamos o decimos que el Estado debe de involucrarse más tal como lo estableció el Comité de Naciones Unidas, y lo puede hacer desde generando políticas públicas como leyes de protección hasta creando instituciones y asegurándose que las instituciones garanticen los derechos sexuales y reproductivos. Un ejemplo es que en la Ley General del ISSSTE se contempla que debe de haber programas de educación sexual también para personas con discapacidad, pero cuando hemos ido a solicitar estos programas, nos dicen que no, que cómo va a ser, que no, que las personas con discapacidad no requieren de eso, y nos tiran a locos, ¿no? Entonces, como que, a ver, la ley lo prevé, entonces, ¿por qué no lo están aplicando? Asistencia para la maternidad o el cuidado de los hijos. Este está muy interesante. Creo que estamos muy lejos de alcanzar este tipo de apoyo, pero es muy padre teorizarlo también. Porque en Australia, por ejemplo, se cuenta con la primera escuela de maternidades en discapacidad, que me parece un proyecto hermoso, en el cual le enseñan a mamás y papás, a ambos, de niños, mejor dicho, a cuidar a sus hijos. Y estos mamás y papás son personas con discapacidad. Entonces, les enseñan desde los procesos de lactancia, los procesos de cambio, los procesos de algo tan simple como cargar al niño. O sea, me parece muy, muy bonito el proyecto. Hay videos muy interesantes en YouTube. Hay casos de éxito de esta escuela. Y creo que es un proyecto que deberíamos de retomar en nuestras instituciones gubernamentales. Pero pues creo que estamos muy lejos, ¿no?, de conceptualizar esto. El apoyo para la reproducción, que igual debe ser fomentado por el Estado, también viene de Australia, donde se apoya a las personas con discapacidad para que puedan llegar a formar una familia, e incluso se les paga, por ejemplo, la fecundación in vitro. Hay muchas personas con discapacidad que no pueden acceder a métodos reproductivos tradicionales por sus diversidades corporales. Entonces, el Estado asegura que puedan acceder a formar una familia y a tener hijos por medio de reproducción in vitro, incluso vientres de alquiler, igual se me hizo súper interesante. Por último, pues el consentimiento informado, que creo que es lo que he estado hablando en toda mi charla, ¿no? Cómo accedemos a los cuerpos de las personas con discapacidad y cómo nosotros también como personas con discapacidad estamos permitiendo que los demás accedan a nuestro cuerpo, cómo los demás vean nuestro cuerpo, cómo los demás idealicen nuestro cuerpo. El consentimiento informado creo que es de los más importantes de los apoyos a implementar, ya que las personas con discapacidad deben de conocer su cuerpo para decidir quién accede o no a ellos, para decidir cómo mostrar su cuerpo y cómo dirigirse a su cuerpo mismo. A continuación, como esta es una charla también jurídica, les presento un pequeño caso de ejemplo en el cual, mejor dicho, un tribunal resuelve al respecto de derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad. El caso es el amparo en revisión 438/2020. Ahí van a ver la información en sus pantallas y se los voy a contar a manera de chisme. El caso llegó hasta la Suprema Corte. La Corte fue quien resolvió el caso al final.
El caso se origina en Chiapas. Es de una, escuchen bien, es de una chica menor de 17 años, mujer con discapacidad, parálisis cerebral. Imagínense cuánta interseccionalidad hay aquí, ¿no? La cual fue violada. Y el tribunal de Chiapas no le concedió permiso para realizarse un aborto. Ya que solicitaron el permiso después de los 90 días hábiles que determina el Código de Chiapas. Qué fuerte, ¿no? Que un caso así tuvo que haber llegado a la Suprema Corte de Justicia para ser resuelto. Qué fuerte que una persona atrapada en tantas interseccionalidades no pudiera decidir sobre su cuerpo mismo y no pudiera aplicar un aborto en una condición tan fuerte como una violación. Qué fuerte tener que pedir permiso a un tribunal para acceder a tu cuerpo. Qué radical que sean otras personas que decidan por ti. Y qué feo que no se tomen en cuenta otras cosas como la interseccionalidad de género y que era una persona menor de edad. Y solo veamos los bloqueos por discapacidad. Ahora yo les voy a plantear un caso y me gustaría ver en el chat cómo resolverían ustedes o qué herramientas utilizarían para llegar a la resolución del caso mismo. Escuchen bien. Es el caso de una chica con síndrome de Down mayor de edad, ¿ok? La cual tiene un novio. Lleva mucho tiempo ya saliendo con este chico, lleva 9 meses de relación y decide iniciar su vida sexual activa. La familia descubre, por causas del destino, que la chica ya inició su vida sexual con este sujeto y lo acusan de violación. ¿Qué harían ustedes? ¿Qué herramientas utilizarían para saber si realmente ocurrió una violación o no? Me gustaría escucharlo si se puede. Creo que yo sí he hablado mucho ya, entonces me gustaría ver si ustedes quieren platicarnos. ¿Qué harían ustedes en este caso? Pues yo creo que lo primero es hacer un dictamen médico, ¿no? Para saber si existe el caso de la violación. Muy bien. El dictamen dice que no hubo violación. ¿Qué más? Preguntarle ¿A quién? a la muchacha. Muy bien. ¿Puedes usar otra palabra que no sea preguntar? ¿Qué palabra podemos usar? Una mejor. ¿Qué palabra se te ocurre que no sea preguntar? Pues sería como platicar con ella más bien. Puede ser. ¿Quién más? Escucharla. Muy bien. Muy bien, Sí, pues, perdón. es que tú has venido hablando de lo importante que es la voluntad de la persona con discapacidad, entonces creo que un punto central es precisamente escucharla para pues comprender, ¿no? Comprender su voluntad, si realmente quería estar con el chico, ese tipo de cosas. Perfecto, escuchar. Y creo que como abogados, como juzgadores, como personas en general, no escuchamos a las personas con discapacidad. Nos quedamos con nuestra idea, nos quedamos con nuestra concepción, nos quedamos dentro de este hábito discapacitante y desde aquí hacemos prejuicios. No escuchamos, no oímos al otro. Ya para concluir, a ver, permítanme. Okay. Sí. María Luisa Cetina tiene la mano levantada. Ah, ok, dime María Luisa, te escucho. Dígame. Hola, Ligia Israel, mucho gusto. Hola, mucho gusto. Saludos desde Tabasco a todos. Pues principalmente me ganó el compañero, es escuchar la inquietud o los deseos de la persona, porque ante todo son personas y a lo mejor la chica, pues sí está enamorada o lo hizo por gusto o por amor, también tienen sentimientos y vale mucho su opinión. Súper. Exactamente. Incluso yo creo que si no lo hubiera hecho por amor, ¿no? Creo que mientras ella tenga el consentimiento, como me referíamos en los apoyos anteriores, consentimiento informado, y ella haya permitido este acceso a su cuerpo con voluntad, por supuesto, dándose las formas idóneas, creo que está muy bien, está perfecto. Pero sí, siempre nos quedamos juzgando desde arriba, ¿no? Desde nuestra perspectiva del hábitos discapacitante.
Me encantó mucho que llegaran rápido a la respuesta de escuchar, porque siempre tardo mucho en esta actividad. Qué bueno que creo que eso me deja la idea de que sí me estaban escuchando y no los aburrí. Y bueno, nada más ya para ir concluyendo esta charla, me gustaría dirigirme a ustedes ya de forma personal, ya sin teorizar, sin abordar ejemplos, sin nada, desde mí, desde yo, lo que yo soy, Israel, desde mi otra edad. Y pedirles a las personas con discapacidad que estén aquí, yo creo que varios pudieron entrar, invité a algunos compañeros, y decirles que se adueñen de sus cuerpos, que no nieguen sus corporalidades, que reconozcan que son cuerpos que sienten, que viven, que merecen tener experiencias. También quiero dirigirme, ya que tengo esta oportunidad, a los miembros del Poder Judicial de San Luis Potosí y pedirles que nombren estas realidades, que se hagan conscientes, que estamos aquí y que estamos viviendo y queremos sentir y queremos explorar y queremos hacer cosas que quizás ustedes piensen que no queremos hacer, pero sí queremos, y queremos lograr nuestros objetivos porque también tenemos planes de vida y también tenemos proyectos. Y al público en general, me gustaría decirles que rompamos con esta conciencia, que demos el paso de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver el hábito discapacitante, nuestra forma de ver a los demás. No solo a las personas con discapacidad, sino la forma en que nos acercamos al otro en general, sin prejuicios, sin idealizaciones, sin juzgamientos. Romper el hábito discapacitante es tarea de todos. ¿Le damos o qué? Muchas gracias a todos. Un placer. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tienen alguna? Esperen, Gracias, preguntas, Isra. no sé, preguntas, algo que quieran compartir, no sé, antes de concluir. Si pueden activar sus micrófonos, pueden hacerlo por el chat, no sé, como ustedes gusten. Gracias, licenciado Israel. Justo están las compañeras y compañeros que se conectaron con algunas felicitaciones en el chat, agradeciéndole la claridad de su ponencia. Y bueno, pues tuvimos ya algunas participaciones con micrófono abierto, lo cual se los apreciamos muchísimo. Y bueno, pues si no hubiera algún otro comentario, con esto estaríamos cerrando, agradeciéndoles a nombre del Poder Judicial del Estado el interés que presentaron en participar en esta conferencia, agradeciendo desde luego a nuestro ponente, al licenciado Israel Morales San Román. Y bueno, pues de mi parte me permitiría, perdón, no sé, me parece que si alguien tuviera alguna pregunta, si me lo pueden decir. Ok, creo que no, me estaba confundiendo. Una disculpa, me estaba confundiendo. Y bueno, nada más recordarles que en nuestras redes sociales, tanto de el Poder Judicial del Estado, que estamos en Twitter, en Facebook, en YouTube, como PJESLP, todo pegado, ahí nos encuentran, como en la Unidad de Derechos Humanos y Género del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, van a encontrar qué otras pláticas tendremos próximamente. Incluso les comento que siguiendo con este tema, el jueves 23, la maestra Giovanna Argüelles, presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, nos va a dar una conferencia también de manera presencial, pero también de manera virtual, vamos a poder verla, y se llamará Derechos Humanos de Personas con Discapacidad. Enseguida, el día 29, vamos a tener otra de violencia vicaria. Entonces, yo les invito de verdad a que sigan conectándose con nosotras, con nosotros. Tenemos a ponentes, expertas, expertos en los temas que se están dando. Maestro David Turrubiartes, no sé si quisieras agregar algo más. Muchas gracias, Erika. No solamente agradecer al licenciado Israel San Román por esta plática muy felicitada y que en verdad nos sirve para sensibilizar, y el sensibilizar para empatizar. Entonces, creo que el objetivo no solamente se logró, sino se superó. Muy agradecidos de que participen con nosotros. Esperemos que no sea la última vez. Hola, si me permite nada más agregar que en este ciclo tenemos 2 prácticas más. No sé si, espero que se esté escuchando bien porque se estaba escuchando bastante mal al principio, pero sí, bueno. te escuchas, David. Gracias. Una de Familia y Derechos Reproductivos el 27 de junio con el maestro Miguel Óscar Rodríguez Castañeda. Cierto. Y los derechos humanos de niños, niñas, víctimas de abuso sexual por la psicóloga Elizabeth Aguiñá Jiménez, que hoy nos acompaña también. Entonces, bueno, muchas gracias. Y si se inscribieron para esta plática, les va a llegar de forma automática a su correo la invitación.
Muchas gracias. Les esperamos en nuestras próximas pláticas. Buena tarde. Gracias.